Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a otro capítulo más de este ciclo de conferencias virtuales de la Escuela de Posgrado de la Asociación Odontológica Argentina. Hoy el tema tiene que ver con la endodoncia, más precisamente para hablarnos de foramen amplio e infección pulpar, un desafío endodóntico. Está la doctora María Laura Esaín, que es vicepresidente de la Sociedad Argentina de Endodoncia, es docente de la carrera de especialización en endodoncia de la Universidad del Salvador, conjuntamente con la Asociación Odontológica Argentina, y además es especialista en endodoncia. Doctora María Laura Esaín, muy buenas tardes, bienvenida. Muchas gracias, Guillermo, por la presentación. También quería agradecer a la Asociación Odontológica Argentina por convocarme en esta actividad. Bueno, como les dijo Guillermo, yo soy docente de la carrera de especialización en endodoncia USALA-OA. Este es el cuerpo docente, donde la doctora Rosa Escabo es la directora y las vicedirectoras son la Susana Álvarez Serrano y la doctora Cristina Tula. En 3 oportunidades hemos ganado el premio Margarita Muruzábal y en el año 2010 el premio Maisto, que fue otorgado a la doctora Beatriz Herbel. Estos son nuestros alumnos en la clínica. Y bien, vamos directo al tema. Foramen amplio e infección pulpar, un desafío endodóntico. Se nos presenta en la clínica esta situación donde encontramos una ausencia total de constricción apical, paredes dentinarias radiculares muy delgadas, conductos muy amplios, disminución de la longitud radicular y deformación del foramen por reabsorciones. Estas situaciones nos presentan una dificultad técnica muy alta. Si a eso le sumamos una infección, la dificultad es aún mayor. ¿Y en qué situaciones podemos encontrar la anatomía apical alterada? Por ejemplo, en diente permanente con rizogénesis incompleta y necrosis pulpar, donde vemos esas características que recién mencioné, y acá en la foto podemos ver cómo las paredes del foramen son completamente divergentes, son muy delgadas y forámenes muy amplios. Otra situación puede ser la reabsorción inflamatoria apical externa, donde por algunas fuerzas ortodónticas o por traumatismos se puede llegar a lesionar el ligamento periodontal y la capa de precemento en algunos sectores. Si a eso le sumamos una infección endodóntica, se puede desencadenar una reabsorción inflamatoria apical, que si no es tratada a tiempo puede llevar a la pérdida de la pieza dentaria. Entonces nosotros en la cavidad bucal encontramos muchas bacterias que logran acceso a la cavidad pulpar a través de caries o fracturas. La pulpa se inflama primeramente y si no es tratada, la pulpa se necrosa y los microorganismos acceden a todo el sistema de conductos radicular. Como vemos en la foto del medio, arriba vemos todos los conductos poblados por los microorganismos, adheridos a la superficie dentinaria, y en algunas situaciones podemos encontrar biofilm extrarradicular. Toda esta situación entonces progresa y puede llegar a producirse una periodontitis apical. Entonces, ¿qué es el biofilm? Es una comunidad de microorganismos que se encuentran adheridos entre sí y a una superficie o sustrato rodeados de una matriz extracelular polisacárida. Esa matriz extracelular le da protección. Por eso los microorganismos organizados en biofilm son más resistentes a nuestros tratamientos. En este artículo, los doctores Ricucci y Siqueira nos dicen que del 62 al 82% de los dientes con lesiones periapicales se ha encontrado biofilm intraradicular. Y el biofilm intraradicular se ha encontrado en todos los conductos estudiados con lesiones periapicales grandes. Y el 6% del biofilm fue encontrado en la zona extraradicular. Entonces, ¿qué desafíos enfrentamos? Tenemos que instrumentar sin debilitar la estructura dentaria. Ya de por sí la estructura dentaria está debilitada por las paredes dentinarias delgadas, por una disminución de la longitud radicular. También tenemos que limpiar y desinfectar sin extruir irrigantes, ya que el foramen está completamente abierto. Y obturar tridimensionalmente sin sobreobturar.
¿Qué estrategias vamos a implementar entonces para tratar estos casos? Bien, entonces, ¿qué estrategias vamos a desarrollar? La instrumentación tiene que ser conservadora. Vamos a utilizar como medicación intraconducto intermedia el hidróxido de calcio, por su acción antimicrobiana y por su pH. Sabemos que en los tejidos infectados e inflamados el pH es ácido, y esto, digamos que para la utilización del biocerámico es contraproducente. Produce una disminución en sus propiedades mecánicas y mayor solubilidad. Vamos a utilizar en lo posible técnica de presión negativa apical. Yo no tengo el Endovac, pero puedo simular esa técnica con estas cánulas de aspiración. Yo le coloco un tope de silicona y lo ubico dentro del conducto a 2 milímetros antes de la longitud de trabajo. Y el irrigante lo deposito en la entrada del conducto. Entonces así simulo una presión negativa apical. Es muy importante tener todo el tiempo los conductos inundados de irrigante, así como también la cámara pulpar. El gol estándar de los irrigantes es el hipoclorito de sodio, por su acción antimicrobiana y su acción disolvente de materia orgánica. Sabemos que aumentando la concentración aumentamos la efectividad, pero también aumenta la toxicidad y también aumenta la alteración del colágeno de la dentina del conducto. ¿Cómo podemos aumentar entonces la efectividad del hipoclorito sin aumentar su concentración? Aumentando la frecuencia de recambio, aumentando el tiempo de contacto a 2 minutos y aumentando el volumen. También es importante sumar agitación y activación con distintos dispositivos para efectivizar su acción mecánica. Y también sumar como irrigante el ECTAC, ya que es una sustancia quelante que no solamente actúa sobre el barro dentinario y sobre la dentina, abriendo los túbulos dentinarios, sino también que capta los iones metálicos del biofilm y así entonces ayuda a eliminar el biofilm. Entonces, durante toda la instrumentación vamos a irrigar con hipoclorito de sodio al 2,5%. Y en la irrigación final vamos a utilizar hipoclorito de sodio más algún agente o algún dispositivo de agitación-activación. Luego utilizamos ECTAC 17% durante 1 minuto, al cual podemos agitar o activar. Si vamos a utilizar activación con ultrasonido, hay que tener en cuenta que genera calor. Y cuando utilizamos ECTAC, el quelante baja un poco su efectividad al tener mayor temperatura. Por lo tanto, no hacer ciclos de más de 15 segundos. Luego tengo que eliminar todos los remanentes de ECTAC con solución fisiológica, porque el ECTAC, que es un agente quelante que capta el ion cloro del hipoclorito y lo torna menos efectivo. Luego realizamos una irrigación final con hipoclorito de sodio más agitación-activación y un irrigante final con solución fisiológica. ¿Por qué? Porque elimina todos los remanentes de las sustancias irrigantes que hemos utilizado y entonces no alteran las propiedades mecánicas finales de los biocerámicos. Estos son los dispositivos con los que cuento. El XP Endofinisher, que trabaja en rotación a 1000 revoluciones por minuto. Esta punta es inactiva y con la temperatura corporal se curva. Entonces en rotación toca todas las paredes del conducto y además aumenta el efecto mecánico. También lo podemos hacer con el Endoactivator a través de una frecuencia sónica. Y las Plastic File, que son Finishing Plastic File, son de polímero, también se utilizan en rotación y generan también un torbellino interno del irrigante. También podemos utilizar las puntas de ultrasonido a través de los dispositivos de ultrasonido, que con sus distintos componentes oscilatorios nos generan distintas direcciones de flujo. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro tratamiento? Tenemos básicamente 2 tratamientos, barrera apical y revascularización-revitalización. Cuando decidimos por uno u el otro, va a depender fundamentalmente de la relación corono-radicular, de la pieza dentaria, de la edad del paciente, del estado general y del compromiso que toma el paciente con nuestro tratamiento.
En cuanto a la barrera apical, teníamos la técnica tradicional con hidróxido de calcio y ya tenemos materiales mejores, como son los biocerámicos, que podemos realizar una barrera apical artificial. La técnica clásica implicaba muchas sesiones. El paciente faltaba, el paciente se olvidaba, no acudía. Había riesgo de filtración coronaria, ya que las pastas se caían o se filtraban. El riesgo de fractura aumenta, porque ya de por sí la estructura estaba debilitada. Si le sumamos que el hidróxido de calcio disminuye el módulo elástico de la dentina, podría favorecer la fractura radicular. Los biocerámicos nos dan muchas ventajas. En 1 o 2 sesiones podemos terminar el conducto. La obturación endodóntica también la podemos realizar en forma inmediata. Y la mayor dificultad es en la técnica. La mayor dificultad en la técnica es el control apical. ¿Cómo podemos hacer para que el material no se extruya, no se sobreobture? Entonces podemos utilizar distintas barreras reabsorbibles, como ser el sulfato de calcio, el hueso demineralizado, membrana fibrina rica en plaquetas, las membranas de colágeno y las esponjas de colágeno. Yo utilicé y utilizo en todo momento estas esponjas que son económicas y son fáciles porque uno las puede cortar y adaptar al caso. Entonces, los biocerámicos son materiales bioactivos porque liberan calcio y liberan hidroxilos, que favorecen la mineralización y la reparación. Son materiales biocompatibles. Son hidráulicos, o sea que a través de la hidratación fraguan a temperatura ambiente y a temperatura corporal. Es antibacteriano, tiene un pH muy alcalino, tiene un sellado eficiente porque genera cierta expansión durante el fraguado, tiene buena estabilidad dimensional, resistencia a la compresión y baja solubilidad. Entonces, vamos a ver ya algunos casos clínicos. Los primeros casos clínicos van a ser resueltos con MTA Repair HP. Bien, este paciente se presenta a la consulta, tenía 20 años y tuvo un traumatismo a los 8 años. 30 días atrás relata haber tenido un episodio de un absceso apical, donde en la guardia lo medicaron con antibióticos y analgésicos. El diente 21 presentaba un cambio de coloración, el 11 un composite muy grande con una restauración filtrada, y vemos que tenía sensibilidad a la percusión y a la palpación, no así el 21. Y la pieza 12 tenía vitalidad dudosa y no tenía sintomatología. Bien, y así se presenta en la radiografía, donde vemos una rizogénesis incompleta, una obturación endodóntica deficiente, una lesión radiolúcida perirradicular que abarca las 2 piezas dentarias. Y como vemos, con un mismo traumatismo, 3 situaciones diferentes. Esta pieza dentaria presentaba una calcificación pulpar con una zona radiolúcida. Bien, entonces yo viendo esto me puedo imaginar que esta situación me puedo encontrar en la zona del foramen, donde vemos un foramen muy amplio, de paredes delgadas, expulsivas hacia apical, ¿sí? Como en este caso. También me puedo imaginar que con esta gran lesión puedo encontrarme con biofilm. Entonces, en la primera cita desobturo, me ayuda en la irrigación con las plastic file, siempre con la aspiración apical negativa y tratando siempre de tener el conducto completamente lleno del irrigante. Y coloco por 7 días hidróxido de calcio. Entonces, en la segunda cita tomo la conductometría y luego con una lima de menor calibre intento hacer un limado circunferencial, sin debilitar la pieza dentaria. En este caso utilicé el Irrisonic para activación del irrigante. Coloco la esponja de colágeno en la zona periapical, me ayudo con los compactadores verticales y voy colocando el MTA tratando de hacer ese plug. Comienzo a compactarlo contra la esponja y finalmente con un endobrush embebido en solución fisiológica lo emprolijo y limpio las paredes.
Coloco una lima embolada en solución fisiológica durante 15 minutos, que es su fraguado inicial, seco los conductos y en este caso yo utilizo un cono individualizado. Con 2 conos 80 reblandecidos, traté de hacer un cono único para este paciente. Y así termoplastizado como estaba, lo llevo al conducto y lo plastifico con el SPACMAC de Microsil. El sellador en este caso fue H+. Bien, 17 meses después viene un control y yo le pido un CBCT, y acá vemos el volumétrico, los cortes sagitales y axiales. Y podemos ver cómo el 12 está involucrado en la lesión perirradicular tan grande. Acá vemos el 11 y el 21 calcificado. Le tomo vitalidad a la pieza 12 y da negativa. Por lo tanto, le hago el conducto, le hago la obturación también, así queda. Bien, así estaba en el momento que lo atendí por primera vez. Yo le hice este composite, yo hago endodoncia con exclusividad, pero a veces realizo algunas obturaciones. Y así está 17 meses después. Este caso necesita controles a largo plazo. Tenemos que ver bien qué está pasando en esta zona y si es necesario quizás alguna cirugía, una microcirugía apical en caso de que esto no resuelva bien. Siempre tenemos a mano esa posibilidad. Bien, este paciente de 35 años se presentaba clínicamente así, con cambio de coloración en las 2 piezas dentarias, y él relata haber tenido un traumatismo a los 8 años. Él se acuerda que le habían hecho un tratamiento de conducto en este diente y presentaba sensibilidad y dolor a la percusión y a la palpación de los 2 dientes. Cuando sacó la radiografía, vemos esto, donde vemos en la pieza dentaria 21 un tratamiento de conducto con una sobreextensión y una sobreobturación asociada a una lesión radiolúcida periapical. La pieza 11 presentaba un conducto muy amplio, un cierre apical espontáneo y una disminución de la longitud radicular asociada a todo esto también a una lesión radiolúcida periapical. Esta pieza dentaria dio, el 11 dio como resultado de los test pulpares negativa la vitalidad. En la panorámica vemos las zonas radiolúcidas en las 2 piezas dentarias. Entonces, en la primera cita, desobturo el 21, instrumento el 11, saco conductometría y utilizo para ayudarme con los irrigantes el endoactivator. Igualmente así me han quedado restos de gutapercha y material obturador pegados a las paredes del conducto, que los elimino en la segunda cita con el XP Endofinisher. Entonces realizo nuevamente la conductometría, siempre con el sistema de aspiración apical, utilizo la esponja de colágeno y voy colocando el material MTA y lo compacto con el compactador vertical. Luego coloco una lima embolada embebida en solución fisiológica hasta 15 minutos. Y luego realizo la obturación definitiva con gutapercha System B Gutacondensor. Fíjense como en esta pieza dentaria que aparentemente tenía una barrera mineralizada, seguramente era porosa y el material fluyó. Así estaba. Y hace unos días vino un control, yo luego le hice unas sesiones de blanqueamiento interno, ¿sí? Y el composite en oclusal lo hizo su odontólogo y falta cambiar la parte estética. Bien, 17 meses después, vemos que se presenta asintomático, no tiene movilidad, y hay que evaluar esas zonas radiolúcidas a distancia. Bien, otro caso, una paciente de 41 años que presentaba esta pieza dentaria 21 con muchísima movilidad, con una movilidad grado 3, incluso se hundía. No tenía vitalidad pulpar y tenía un sondaje en distal impalatino de 8 milímetros. Así vemos la radiografía con una reabsorción inflamatoria apical externa.
Entonces yo me pude imaginar que está pasando esto, una lesión periapical muy grande con una reabsorción del ápice y una reabsorción del foramen, deformando el foramen. Como vemos acá, asociado a un biofilm, reabsorción del foramen con biofilm. Entonces, en la primera cita, la ortodoncista lo feruliza porque era imposible trabajar el diente así. Hago la apertura, la instrumentación y coloco hidróxido de calcio durante 7 días. Entonces, realizo una conductometría con cono de gutapercha pegado al diente, ya que fue la forma de tener una medida estable. La medida de la conductometría fue 11 milímetros, muy cortito. Y la irrigación en este caso la realizo por difusión, aumentando la frecuencia de recambio. Bien, lo mismo, ubico esponja de colágeno en el sector apical y realizo la obturación del conducto con MTA. En la misma sesión, luego del material fraguado, coloco una barrera de cemento de fosfato y termino con composite. Y así tenemos un control a los 3 meses, donde vemos una zona radiolúcida perirradicular muy grande. 9 meses después comienza a haber una reparación, como vemos en estos cortes sagitales, que hay un nuevo trabeculado óseo, una regeneración ósea que va bien, va encaminada, ¿sí? Y 17 meses después vemos la formación ósea, que este diente tenía una relación corono-radicular muy desfavorable, pero la idea en este caso fue mejorar la cantidad y la calidad ósea para que en el momento que esta pieza falle tenga la opción del implante. Entonces, ¿qué podemos esperar que se forme en contacto con ese material? Y el doctor Domenico Ricucci nos dice que se obtiene reparación, regeneración de los tejidos afectados con cemento y nuevo trabeculado óseo. Como vemos en estos cortes, en contacto con el biocerámico se forma cemento, fibras colágenas y arriba de todo esto un nuevo trabeculado óseo. Bien, así estaba entonces con un sondaje de 8 o 9 milímetros y en este momento con un sondaje de 3 milímetros. Bien, algunos casos clínicos con Biodentin. Este paciente tenía 45 años y relata haber tenido un traumatismo a los 10 años. Se presenta así con un cambio de color y prueba de vitalidad negativa. En la radiografía vemos un conducto muy amplio, con una trayectoria convergente apical, con la cortical, digamos que perdida, y vemos un ligamento periodontal ensanchado. Entonces, en la primera sesión, en realidad este caso yo lo terminé en el momento, porque como no tenía una lesión radiolúcida perirradicular, podía presumir que los tejidos no presentaban acidez. Entonces, realizo la conductometría y me doy cuenta que no tengo stop apical. Entonces decido hacer el plaque de Biodentin. Coloco la esponja, coloco Biodentin en los mismos sistemas que los anteriores. Lima embolada, embebida en solución fisiológica durante 12 minutos y obturo el conducto con gutapercha, H+ y gutacondensor. Como nosotros pensamos a veces que una situación es de una manera y luego es de otra. Fíjense cómo parecía que tenía cierre apical y luego fíjense el Biodentin cómo calcó la forma bien divergente del foramen. Entonces así estaba, yo le hice unas sesiones de blanqueamiento y en este artículo es importante ver cómo la dentina pericervical, al ser tan delgada, es la zona más vulnerable de la pieza dentaria. Por lo tanto, conviene llevar nuestras resinas por debajo de la cresta ósea. Otro caso clínico, esta paciente tenía 7 años. Esta foto es previa a cuando yo la veo por primera vez en mi consultorio.
Al saber que me la iban a derivar y tenía 7 años, yo quería saber si la pieza estaba completamente erupcionada para poder aislar. Entonces la odontóloga que me la estaba derivando me saca una foto. En el transcurso entre su turno y el mío, desarrolla un absceso apical agudo. Y en la guardia le hicieron la apertura cameral y la medicaron con antibióticos y antiinflamatorios. Así que en este momento que yo la recibo estaba completamente asintomática, pero con la apertura completamente abierta al medio bucal. Entonces vemos conductos muy amplios, rizogénesis incompleta y una zona radiolúcida periapical y perirradicular. Bien, en este caso yo utilizo el XP Endofinisher, la primera cita, utilizo el mismo sistema de irrigación que en todos los demás y coloco por una semana hidróxido de calcio. En la segunda cita tomo la conductometría, eran 2 conductos unidos por un istmo muy amplio. Me ayudo con el XP Endofinisher para agitar el irrigante, siempre con irrigante en la cámara y dentro de los conductos, y utilizando el sistema de aspiración apical. Luego de secar los conductos, entonces coloco esponja, coloco biodentin. Fíjense que la radiopacidad es muy similar a la dentina, eso es a veces una gran contra, porque no vemos dónde lo estamos insertando. Entonces yo saco una radiografía para ver si la medida estaba bien. Mientras el biodentin fragua, yo le coloco una torundita de algodón embebida en solución fisiológica en contacto con el material y voy obturando los conductos mesiales para maximizar el tiempo. Luego termino de obturar con gutapercha, H+, y gutacondensor. Este es el control de los 7 meses, donde vemos una reparación a nivel periapical. Se encontraba completamente asintomática, igualmente necesitamos controles a distancia. Bien, vamos a ver un caso clínico con impresión de cono de gutapercha. Este paciente tenía 26 años con un antecedente de ortopedia y ortodoncia muy largos y venía con una apertura y un provisorio que le habían hecho en la guardia. No presentaba ninguna sintomatología y cuando saco la radiografía veo una reabsorción inflamatoria apical externa, que lo veo también en el diente en el molar vecino, y en la panorámica vemos que esta situación es generalizada. Tenemos en muchas piezas dentarias reabsorciones inflamatorias apicales. Entonces puedo presumir que esta reabsorción inflamatoria fue transitoria, se detuvo y luego se agregó una necrosis pulpar, que es lo que está pasando en este momento. Vemos una zona radiolúcida en la raíz mesial, pero en la raíz distal encuentro tejido mineralizado, hueso sano y ligamento. Los conductos mesiales los instrumento con Wave Primary y la zona apical con limas K para aumentar su calibre. Y el conducto distal, como presentaba tejido sano, yo no quería forzar una esponja de colágeno en estos tejidos, además no tenía un calibre demasiado amplio, entonces opté por realizar la impresión de cono con silol. Aparte, siempre hay que tener en cuenta que el dentario inferior, las piezas 7 inferiores son los que están en mayor relación con ese nervio. Bien, vamos a ver un caso clínico de revascularización, revitalización. Este caso no es mío, es de la carrera. Es una nenita de 8 años que presentaba una historia de traumatismo y una fístula vestibular. Entonces, se realizó la apertura, se irrigó con hipoclorito al 1%, luego solución fisiológica y se colocó en 2 oportunidades la pasta triantibiótica, que en este caso se utilizó amoxicilina, ciprofloxacina y metronidazol. La doctora que trabajó el caso fue la doctora Natalia Tobío, que en ese momento era alumna, y las doctoras Susana Álvarez Serrano y Gladys Foll fueron las encargadas de seguir el caso. Ahora la doctora Natalia Tobío forma parte de nuestro grupo docente.
Bien, luego de que la fístula desapareciera y los síntomas bajaran, se realiza entonces la revascularización. Se coloca anestesia sin epinefrina para favorecer el sangrado y se coloca una lima estimulando el periápice al sangrado y la formación de un coágulo. Cuando el coágulo está estable, se coloca una matriz de MTA, una matriz de colágeno sobre la cual se coloca un plaque de MTA. En este caso, el MTA que se usó fue el MTA White, que contenía óxido de bismuto en su composición, y el óxido de bismuto era utilizado como radiopacificante. Acá vemos un control de 6 meses, vemos un control de 18 meses donde ya comienza a haber un cierre apical, y control de 2 años y 10 meses con un cierre apical. Pero el inconveniente es que tiñe la pieza dentaria. Entonces, en este artículo de la doctora Gabriela Martín y el doctor Ricucci, donde una pieza dentaria fue tratada con revascularización y luego con el tiempo se fracturó y tuvo una fractura desfavorable y hubo que extraerla, sometieron la pieza dentaria a cortes histológicos y demostraron que dentro del conducto no se forma pulpa, ni tampoco se han encontrado odontoblastos, sino que se forma un tejido osteoide, un tejido cementoide, con zonas de fibrosis. Entonces, es más reparación que una regeneración lo que estamos haciendo. Este caso clínico es de la doctora Evelyn Hernández de Brea, una alumna, y los doctores a cargo fueron el doctor Martínez Lalis y Álvarez Serrano. Acá vemos un paciente, un molar, un 36, donde presentaba forámenes muy amplios, rizogénesis incompleta. Y se realiza el plaque de CPM, que en ese momento se usaba este material, y luego se rellenan los conductos con gutapercha y sellador. Luego se coloca un ionómero, que en este caso no se ve porque es radiolúcido, y la restauración de composite. Así está 2 años después, y así se presenta 2 años y 7 meses después. Este artículo de ese caso fue publicado en la revista de la Asociación Odontológica Argentina en el 2013. Y como conclusiones podemos decir que el manejo endodóntico de los forámenes amplios con infección pulpar requiere de estrategias eficaces y seguras para permitir la limpieza y la desinfección. La utilización de barreras apicales con biocerámicos y matrices apicales reabsorbibles para evitar la sobreobturación ofrece muchas ventajas clínicas y biológicas. Bueno, muchas gracias. Y estas son las fechas del inicio de las carreras. La full time comienza el 5 de octubre y la modalidad mensual en marzo del año que viene. Muchas gracias a todos y espero que les haya gustado. Doctora María Laura Esaín, muchísimas gracias. Excelente disertación, excelente la casuística, muy amable. Gracias por compartir este espacio para las conferencias virtuales que ha organizado la Escuela de Posgrado de la Asociación Odontológica Argentina. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Guillermo, y gracias a la Escuela de Posgrado y a la Asociación Odontológica por invitarme.